de la mente para poder procesar algunas cosas, algunos fenómenos de la realidad, algunas cosas que nos puedan facilitar la existencia y que nos ayuden a ser felices. Esa es creo yo, una de las connotaciones principales de lo que es la inteligencia. Y vamos a agregar aquí lo que son emociones, porque tradicionalmente la inteligencia se ha medido por el IQ, que son las siglas en inglés del coeficiente intelectual. Recordarán ustedes, quienes tienen cierta edad, que había un programa hace muchos años que salía en la televisión que se llamaba el Doctor IQ. Precisamente IQ en inglés quiere decir coeficiente intelectual. Algunas personas dicen que se puede medir la inteligencia, pero no es cierto. La verdad es que se pueden medir algunos rasgos, pero la inteligencia como tal no. Y si hablamos de inteligencia emocional, menos. Hoy, por ejemplo, las empresas no contratan ya personas que tengan un alto IQ, sino contratan a personas que tengan un EQ, que en inglés se pronunciaría igual, ¿no? IQ. ¿Por qué? Porque es preferible, en lugar de tener un genio neurótico, antisocial, soberbio, pagado de sí mismo, mejor tener una persona promedio que pueda realizar bien el trabajo, que sepa trabajar en equipo, que esté dispuesto siempre a aprender, que pueda establecer buenas relaciones sociales con los demás. Esa es a grandes rasgos la diferencia entre el IQ y la inteligencia emocional. No sé qué sea lo que esté haciendo interferencia, pero espero no ser yo. ¿Cuáles son algunas de las cualidades que distinguen a la persona que tiene un buen nivel de inteligencia emocional? Pues es, entre otras cosas, conocer nuestras propias emociones, aprender a manejarlas, poder percibir las emociones de otras personas, relacionarnos adecuadamente con ellas y en base a esas competencias poder alcanzar buenos resultados en nuestra vida. Parece simple, pero no lo es, porque si nosotros hablamos de lo que es la vida de un ser humano ordinario, el ser humano está condenado a tomar decisiones, y la mayoría de las decisiones que tomamos nosotros, el 95% de las decisiones, es a partir de emociones y sentimientos. Las emociones dominan a la mente racional. Se ha descubierto que las emociones son 150 veces más rápidas que los pensamientos. Por eso es que, aunque a veces escuchamos lo que debe ser, terminamos haciendo lo que sentimos. ¿Sí me explico? Todos los que estamos aquí sabemos, por ejemplo, si somos padres de familia, que no es conveniente gritarle a los hijos, que hay que hablarles calmadamente, que hay que respirar y que evitemos ser violentos en nuestra forma de dirigirnos a ellos. Y si somos honestos, a muchos de nosotros nos cuesta trabajo hacerlo, sobre todo cuando no estamos entrenados. Porque una cosa es intelectualizar y otra es la comprensión profunda de los fenómenos, de lo que debemos hacer. Todos los que estamos aquí sabemos que fumar hace daño, ¿verdad? O hay alguien que diga, no, el fumar a mí me nutre, me ayuda. Sé que algunos van a decir, a mí me tranquiliza, pero no es el cigarro, no es la nicotina. Lo que te tranquiliza es el cambio de la frecuencia cardíaca cuando tú respiras profundamente. Inhalas, exhalas. Hiciste un cambio en la respiración que en ese momento podía ser muy acelerada. Cuando tú estás nervioso, cuando estás enojado, sufres de algo que se llama taquicardia, que es la aceleración del corazón. Cuando fumas, rompes el paso de la taquicardia y tú crees que lo que te tranquilizó fue el monóxido de carbono que le metiste a tu cuerpo, pero no, fue el cambio de la frecuencia respiratoria. Todos los que estamos aquí sabemos que fumar hace daño. Aquí la pregunta sería, ¿y por qué algunos siguen fumando? Ya sabes que hace daño, pero ¿por qué lo sigues haciendo? Porque no tienes inteligencia emocional. Porque el cigarro es un ansiolítico. Es un elemento que te va a calmar la ansiedad. Todo lo que en nuestra vida nos provoca
falta de armonía interna se traduce en última instancia en ansiedad, y toda ansiedad reclama un ansiolítico. Entonces, no importa que yo intelectualice que el fumar hace daño, si no pongo en orden algunas situaciones y si no educo a mis emociones, sobre todo a mis respuestas emocionales, entonces sigo cayendo en lo que yo decía que debía evitar. Hay un verdadero problema aquí, porque las emociones básicas que nosotros tenemos son las que demandan para la gran mayoría de las personas una respuesta inmediata. ¿Y cuáles son esas emociones? Son miedo y enojo. Los seres humanos nacemos con esas dos emociones, miedo y enojo. Y esas emociones tienen valor de supervivencia, o sea, nos ayudan a sobrevivir. Y si yo no las manejo adecuadamente, me van a meter en muchos problemas. Cuando el ser humano captura el mundo a través de sus sentidos, nuestra percepción se da a través de los sentidos, a través de los 5 sentidos que dicen que tenemos. Algunos dicen que tenemos 5 sentidos, la psicología humanista dice no, tenemos 6 sentidos. Hay un sexto sentido que es la intuición. Pero como no se puede ver ni tocar, no es obvio, no es burdo como los otros sentidos, entonces algunos dicen que la intuición no existe, pero realmente la intuición existe porque a lo que nos ayuda a captar es la vibración. Vivimos en un universo en donde todo está en movimiento y de acuerdo a la vibración de las partículas atómicas de cada una de las cosas es la vibración que emite y la vibración que captamos otras personas. Me explico. Dentro de nuestro cerebro hay una serie de glándulas y hay una glándula muy grande que se llama así, la glándula cerebral, así se le conoce. Esa glándula es la que recibe los estímulos que nosotros percibimos a través de los sentidos. Y cuando detecta peligro, esa glándula inmediatamente manda una señal que va a provocar una respuesta de nuestro organismo, y esa respuesta puede ser ataque o huida, únicamente. Ataque o huida. Esto le sirve mucho a los animalitos en la vida silvestre. Y también en la vida pudiéramos decir citadina. Si por ejemplo se metiera un ratoncito aquí, un animalito de 4 patas, y nos ponemos de acuerdo para matarlo, el ratoncito va a tratar de huir, porque la glándula de su cerebro le está diciendo huida. Pero si el animal se encuentra acorralado, la glándula le manda la señal de ataque. Y aunque sea un ratoncito de 4 o 5 centímetros de tamaño, se nos avienta encima. ¿Por qué? Porque la respuesta cerebral está en piloto automático. Si no puedes huir, defiéndete. Esto debiera suceder con el ser humano, pero la verdad es que no es así. Sobre todo lo pueden decir aquellas personas que viven con una pareja que es violenta, hombre o mujer, porque la violencia se da en uno y otro género. La gran diferencia es que las mujeres sí denuncian y los hombres no, porque cuando denuncian se burlan de ellos y no les creen, ¿verdad? ¿Cómo es posible que tengas una mujer golpeadora? Y miren, eso no es raro. Lo que deberían preguntarnos, ¿cómo es posible que sigas con una mujer golpeadora o que sigas con un hombre golpeador? ¿Por qué el ser humano se queda, a diferencia del ratoncito? Por su mente intelectual. Porque el intelecto, la inteligencia le dice, a lo mejor cambia. Todo es cuestión de hablar con esta persona. Además, ya te prometió que va a cambiar. Ya te dijo que no lo vuelve a hacer. Ya te pidió perdón, ya te pidió disculpas. Y la mente intelectual lo razona. Y entonces se queda a donde le están maltratando. Decía Aristóteles, el filósofo griego, es fácil enojarse, pero enojarse de la manera correcta, con la persona correcta, en el momento indicado y de la forma adecuada, eso no es fácil. Cualquiera se puede enojar. De hecho, es normal que nos enojemos. Y esto lo comento porque ha habido una distorsión, más que nada por ignorancia en los grupos de cuarto y quinto paso, que le han dado a las escrituras, o sea, a los inventarios, le han dado un carácter así como de piedra filosofal, ¿no? Que es capaz de transformar el fierro más burdo en oro puro. Y te dicen, ¿con tantas escrituras y todavía te enojas?
¿Y quién te dijo que las escrituras te iban a quitar la capacidad de sentir algo que tiene valor de supervivencia? Insisto. ¿Cuándo es cuando yo siento enojo? Cuando algo está mal dentro o fuera de mí. Y el enojo es el que me hace actuar. Emoción quiere decir energía en movimiento. Y tenemos diferentes clases de emociones para dar una respuesta típica a cada una de ellas. Hay emociones agradables y emociones desagradables. Aclaro que no hay emociones buenas o malas. No podemos partir de una dicotomía de una emoción es buena o una emoción es mala. Si me apuran tantito, todas las emociones son buenas, porque todas nos ayudan a sobrevivir y a relacionarnos con los demás. Pero no todas las emociones son desagradables, y algunas son desagradables para que les hagas caso. Porque el ser humano con mucha frecuencia posterga y con mucha frecuencia también ignora satisfacer sus propias necesidades de manera consciente. ¿Por qué las muelas y los dientes duelen tanto? ¿O para qué duelen tanto? ¿Será una perversión de la naturaleza? ¿Será que Dios nos quiso jugar una broma pesada y dijo, yo les voy a mandar esa clase de dolores para ver qué gestos hacen? No, no. ¿Sabes por qué? ¿Para qué duelen las muelas cuando están infectadas? Para que vayas y te atiendas, porque si no, no vas. Si aún doliéndote la muela, muchas personas no van, se hacen pendejos, empiezan a masticar del otro lado, ignoran, no, me voy a componer y me voy a poner un granito de esos de... ¿Cuál es? No, hay uno que actúa como anestésico. ¿Cuál es? Clavo, de clavo, sí. Sí, pensé que me estabas albureando. No, pero sí es de clavo. Sí, por eso no le hice caso a la primera. Sí, el clavo es anestésico, ¿no? O algunos remedios caseros, pues haz buches de agua caliente con sal. Y te duele, pero hasta la médula, pero sí produce un efecto anestésico. Pero no te cura, te da un efecto paliativo. Lo que te va a curar es que vayas con el especialista, manipule lo que tenga que hacer y corrija. Y entonces el dolor cumplió una función, te hizo actuar. Pero el ser humano le hace más caso al dolor físico que al dolor moral, que al dolor psicológico, y ya no se diga al dolor espiritual. Y como nosotros cuando nos duelen las muelas, sabemos que no hay de otra más que ir con el doctor, pues vamos. Pero tratándose de dolores psicológicos y emocionales, hemos encontrado un paliativo en lugar del clavo, de la semilla de clavo. Algunos se meten alcohol, otros se meten drogas, otros empiezan a utilizar ansiolíticos que actúan como sedantes del dolor. Y si bien es cierto que calman el dolor de manera temporal, también es cierto que no nos curan y que entonces cuando pasa el efecto sedante, vuelve el dolor con mayor intensidad. Y entonces aumentamos la dosis para conseguir el mismo efecto, hasta que el cuerpo, que es maravilloso en un cierto sentido, desarrolla tolerancia a la sustancia y eso nos vuelve adictos. El ser tolerantes nos vuelve adictos. La tolerancia tiene un rango. Si tú rebasas el nivel de tolerancia saludable, se convierte en adicción. Véanlo, si tú te tomas, la primera vez que quizás te emborrachaste, lo hiciste con un bote de cerveza. La segunda vez probablemente. Pero la tercera o la cuarta necesitaste aumentar la dosis para conseguir el mismo efecto. Necesitaste bote y medio, 2 botes de cerveza. Luego 3, luego 4 y luego el famoso 6, ¿no? Y le vas aumentando y tu cuerpo aguanta más, a eso se le llama tolerancia. El problema es que la tolerancia demanda mayor consumo y a mayor consumo se da el fenómeno de dependencia. Y al ratito ya no tomas para sentirte mejor, sino tomas para no sentirte mal. Parece lo mismo, pero es totalmente diferente. Ya estamos en la adicción. Así como algunas personas son adictas a ciertas cosas, hay personas que también son adictas a el dolor. Les gusta estarse lastimando constantemente, pero no lo hacen de manera consciente, sino inconsciente. Ahí es donde empiezo a meterme ya en otra área de lo que es o sería la inteligencia emocional. La inteligencia emocional es aprender a gestionar adecuadamente nuestras emociones, particularmente las que son muy violentas, miedo y enojo. El miedo es una señal de alarma psicológica que nosotros recibimos ante un peligro real o imaginario. Y también aquí hay variables. Si el peligro es real no hay problema,
Si yo le tengo miedo a los perros, mi miedo tiene nombre, tiene forma y probablemente conozca yo la causa. Pero a veces el peligro es imaginario. Le puedo tener miedo a la vida, le puedo tener miedo a otras cosas y a veces puedo tener mucho miedo y no sé ni de qué. No sé a qué le tengo miedo. Y esto se explica porque el ser humano a veces nace ya lleno de miedo. Lleno de miedo, y es para sí mismo un enigma el poder encontrar la solución para ciertas emociones, para ciertos sentimientos, y no sabe qué hacer con ellos generalmente. La gran mayoría de los seres humanos somos neófitos de nuestras propias emociones. Las tenemos, las experimentamos, pero no sabemos por qué y a veces tampoco para qué. Experimentar miedo es bueno, porque yo puedo convertir al miedo en un estimulante para actuar, para ir más allá de. El miedo no debiera ser algo que me frenara, sino simplemente es algo que me diga, ve con cuidado. Cuando aprendemos a relacionarnos con nuestras emociones y sentimientos, estamos del otro lado. Si yo vengo por la autopista mexiquense, que es la ruta que tomé de allá de Cuautitlán Izcalli para acá, la velocidad permitida es de 100 kilómetros, me parece, 100 kilómetros por hora. Y si yo vengo a 150, 160 kilómetros, que la carretera está muy bien y puedes hacerlo, empiezo a experimentar miedo. Empiezo a experimentar una sensación desagradable. Es una señal de alarma psicológica, que la recibo primero no en la mente, sino en el estómago, en las vísceras. Las emociones son viscerales. Cuando sientes, de hecho, ahorita ustedes mismos, véanlo en su propio caso, cuando sienten miedo, ¿en qué parte de su cuerpo lo sienten? ¿En qué parte de su cuerpo? ¿En qué parte? En el estómago. Muchas personas sienten un hueco en el estómago. Hay quien dice, es que a mí me tiemblan las piernas, sí, pero eso ya es después de sentir el hueco en el estómago. Algunas ni cuenta se dan, dónde sienten las emociones, porque están muy desconectados de sus sensaciones. Los desconectaron desde pequeñitos. Lloraban, estaban mojados y lloraban porque es la forma en la que un bebé se comunica con el mundo. El bebé se comunica a través del llanto. Y llega la mamá y en lugar de cambiarlo le da el biberón. Y tiene hambre, inmediatamente el biberón, y asocia satisfacción con, entre comillas, bienestar. O sea, hambre con satisfacción y bienestar. Está mojado, le dan de comer. Quiere compañía, le dan de comer. Tiene molestias, le duele algo, llora y le dan el biberón. Y lo van desconectando de sus sensaciones. Y lo único que sabe hacer cuando tiene algún malestar es comer. El alcohólico simbólicamente es llevarse la botella. El fumador, llevarse el cigarro. Se quedan en la etapa oral primaria, que es una de las primeras etapas de nuestra vida como seres recién nacidos. Hay una fuga por medio de la oralidad. Algunos no saben ni dónde sienten las emociones, pero los que sí han podido registrar eso, ¿dónde sientes el miedo? En el estómago. ¿Dónde sientes el enojo? Es visceral también, el estómago, generalmente, sube de aquí. Nosotros tenemos varios chakras, chakra corona, el del tercer ojo, el ashna, el de la boca, la garganta, el del corazón, el del plexo solar, el del vientre, el área genital, y el chakra raíz, que está a la altura del coxis. Todo en línea recta con nuestra médula espinal, que es parte del sistema nervioso central. El cerebro y la médula espinal son el sistema nervioso central. Y nosotros sentimos el miedo aquí, sentimos el enojo aquí. El asco, ¿dónde lo sientes? ¿Cuándo sientes asco? En el estómago también. Y cuando estás enamorado, ¿dónde te aletean las mariposas? Es en el estómago, ¿no? Si no has sentido eso, pues no sabes de lo que te has perdido. Las emociones son viscerales y tienen valor de supervivencia. Entonces yo vengo por la autopista y siento una inquietud, percibo una inquietud y digo, a ver, ¿cuál es tu miedo, Roberto? ¿Que te detenga una patrulla? Pues puede ser, pero más bien creo que es que voy muy rápido y puedo tener un accidente. Y entonces le bajo la velocidad. Y el miedo desaparece, la sensación de miedo desaparece. ¿Por qué? Porque recibí la señal que me está enviando mi emoción, respondo a ella y la misión cumplió su misión y se va.
Pero si yo ignoro a mi emoción, la emoción está ahí. Las emociones ahí se quedan. Y a veces sepultamos a las emociones, y cuando sepultamos a las emociones, las sepultamos vivas. Por lo tanto, pueden aparecer en el momento menos indicado y de la manera menos conveniente. Represión emocional no es solución de problemas, es simplemente ponerle pausa a algo que tarde o temprano se va a activar y probablemente, con consecuencias desastrosas en nuestra vida. Si yo tengo miedo, entonces puedo actuar a través del miedo y a pesar del miedo. Si los miedos te paralizan, cuidado, porque entonces la emoción no está cumpliendo ya su cometido. Ya hay una asociación psicológica muy fuerte a una emoción también sumamente fuerte, que es el miedo. Por lo tanto, la fórmula es a pesar del miedo y a través del miedo. Algunas personas dicen que no quieren intentar cosas porque les da miedo. Y el miedo solo les está diciendo, ten cuidado. Pero es que me da miedo fracasar. Y precisamente por eso vas a fracasar. Porque la única forma de fracaso en la vida es cuando no intentas las cosas. Si tú lo intentas, probablemente fracases, entre comillas, no consigas tu objetivo, pero a lo mejor sí. Si no haces nada, seguro que vas a fracasar. Porque no te vas a quedar como estás, sino te vas a quedar peor. Entonces, la fórmula es a pesar del miedo y a través del miedo. Me enojo. El enojo tiene un mensaje para mí. Me indica que algo está mal dentro o fuera de mi persona. Y que necesito trabajar con algo que se llama límites. Cuando yo trabajo con personas en terapia, llegan y se quejan amargamente de su pareja, de sus hijos, de sus padres, de sus socios, de los jefes, ahora de Peña Nieto, ¿no? Porque ya ven que es la muleta preferida de los mediocres, ¿no? No, pues es que con este pinche presidente, pues cómo nos ha ido. Los conozco y su vida estaba hecha una porquería desde antes de que Peña Nieto fuera siquiera gobernador del Estado de México. Y al ratito va a ser el peje. Espérense que haya un cambio de facto de gobierno y va a ser el villano favorito de los mediocres. Porque los mediocres tienen algo en común. Tienen perfectamente identificado al causante o a la causante de su fracaso. Ellos son pobres víctimas. Bueno, el enojo a mí me dice que algo está mal. Por lo tanto, los gritos, la furia, las quejas y las lamentaciones son indicadores de que debo poner límites a otras personas o a mí mismo. Cuando yo me decido a dejar el alcohol, estaba hasta la madre de esa mierda de vida que yo llevaba. El enojo fue lo que me hizo cambiar. Y entonces el enojo no es para que te neurotices, el enojo es para que lo conviertas en reto. Transformas al miedo en un incentivo y transformas al enojo en reto. ¿Y cuál es el reto? No voy a permitir, a partir de hoy, que tal persona, tales personas o tales situaciones me sigan afectando. Pongo límites. No me voy a permitir seguirme haciendo esto. Oía una canción ayer, traigo ahí en mi carro me regalaron unas carpetas de este cantautor guatemalteco, Ricardo Arjona, que tiene unas canciones muy mamonas, pero tiene otras bonitas, ¿no? A mí sí, porque quiere tanto hablar en metáforas que a veces de veras se azota, ¿no? En el piso. Pero oía una canción que me llamó la atención, nada más un segmento, que dice, a ti que te faltó el valor de luchar por ti. Y me agarró con la defensa baja. Y dije, Roberto, ¿cuántas veces te ha pasado esto en la vida? Y como esto es de compartir, yo les pregunto a ustedes, ahorita que se terminen de sentar los compañeros que llegaron, porque se me distrajeron en lo mero bueno del comentario. A ti que te faltó el valor de luchar por ti. ¿Cuántas veces te ha sucedido eso a ti? ¿De veras has luchado por ti, por tus ideales, por tu bienestar? ¿O cuántas veces dejaste de luchar por ti para conseguir la aprobación de terceras personas, para que otros te quisieran, para que otros te dieran pertenencia, para que no te rechazaran, lo que es peor, para que te aceptaran? ¿Cuántas veces? ¿Y sabes por qué fue eso? Por falta de inteligencia emocional.
Porque las emociones están a tu servicio, pero si no hay una buena autoestima, empiezas a pervertirlas y empiezas a malutilizarlas. Y lo que es peor, empiezas a utilizarlas como moneda de cambio. Porque cuando yo me encuentro con una persona que dice que es muy enojona, ¿sí? Y sí, hay personas que se encolerizan fácilmente, de acuerdo a su temperamento. Nuestra genética nos hereda un temperamento. Hay muchas teorías de los temperamentos, a mí me gusta la de Hipócrates, que es la de los humores del cuerpo humano, y dice que hay 4 temperamentos básicos: colérico, ya se imaginarán, de todo se prende, sanguíneo, muy sociable, bromista, conciliador, melancólico, muy introvertido pero muy sociable y sobre todo muy, muy objetivo en muchos aspectos, el flemático. Demasiado aislado, demasiado tranquilo, pero demasiado meticuloso, demasiado riguroso, muy exacto en las cosas que hace. Todos los temperamentos tienen sus cualidades y también tienen sus áreas en las que hay que cuidarse mucho. Bueno, todo el mundo pudiera pensar que el colérico es aquella persona que se la pasa enojado todo el tiempo. No. Todos los temperamentos tienen la capacidad de enojarse, pero depende de la persona el uso que haga del enojo. O sea, dicho de otra manera, el problema no es que te enojes, sino qué haces cuando te enojas, o qué es lo que dejas de hacer cuando te enojas. Por ejemplo, estás en proceso de divorcio con tu pareja y te enojas y te haces pendejo y ya no das la pensión alimenticia, ¿verdad? Porque la otra te hizo enojar, ¿sí? Perdón. Me enojo para controlar. Y las personas dicen, es que solo cuando me enojo me hacen caso. Ya están pervirtiendo una emoción básica de supervivencia. Ahora me voy a enojar para estarte chingando la vida, para estarte controlando, para estarte diciendo lo que tienes que hacer o lo que no tienes que hacer. O me enojo para no cumplir con mis obligaciones, ¿verdad? O me enojo porque le tengo miedo al compromiso. Y entonces puedo decirle a la persona con la que tenía yo planes de casarme, oye, tú dijiste que el próximo diciembre nos íbamos a casar. ¿Sabes qué? No me gusta que me presionen, ¿eh? Y así ya no, y aquí termina la relación. No, me hizo enojar. Tú ni enojado estás. No estás enojado, eres cobarde y eres una persona además que se compromete a lo pendejo. Porque cuando estás eufórico prometes. Mira, cuando estés enojado no tomes decisiones importantes en tu vida. Cuando estés eufórico no hagas promesas, porque prometes a lo pendejo. Y cuando ya pasó la emoción dices, ching, ¿para qué me comprometí? ¿Para qué dije yo? ¿No se han dado cuenta que eso sucede en los aniversarios? No, compañeros, vamos a hacer un buen aniversario. No, yo sí traigo esto, yo coopero con lo otro, aquello. Y después cuando te leen la minuta dices, ay, ¿a poco yo dije que iba a traer 150 refrescos? Mejor me hago el enojado, ¿no? Y no voy al grupo. Y me aparezco unos 15 días después. Eso llega a suceder en los grupos de por allá, no sé a quién en esa. ¿Cuál es el problema? Dice Bill W. El enojo, ese raro lujo entre las personas normales, está vetado para nosotros, para los enfermos emocionales. Porque el enojo es un arma muy agresiva cuando escala. El enojo empieza a darse en una economía de escala y se convierte en ira. Y la ira, por definición, es agresiva. Y la ira puede ser verbal, puede ser física, puede ser sexual, puede ser económica, la violencia puede ser espiritual. Y cuando estás en un estado de ira, dices cosas muy injuriosas que pueden generar resentimientos que duren desde unas cuantas horas hasta toda la vida. De hecho, pregúntate cuántos problemas en tu vida iniciaron en un momento de ira, que no supiste, controlar el enojo. No es que no te enojes, eso sería estúpido, sería absurdo. Nada más que, ¿qué haces cuando te enojas? ¿Tienes un buen control sobre tus emociones? ¿Tienes buena administración de tus emociones? Si no es así, no tienes inteligencia emocional, pero esto no quiere decir que no la puedas desarrollar. A diferencia de muchas cosas que no podemos cambiar en nuestra vida, como es el temperamento no se puede cambiar,
El carácter sí se puede moldear. No es lo mismo temperamento que carácter. El temperamento es innato, el carácter es adquirido. Y el carácter es el instrumento psicológico que me confiere la habilidad de mantenerme en un compromiso que yo he realizado, aun y cuando la emoción y el sentimiento hayan pasado. Todo eso es carácter. El instrumento psicológico que me confiere la habilidad de sostenerme en un compromiso que yo hice, conmigo mismo, con los demás, aun y cuando la emoción y el sentimiento hayan pasado. No es que la persona inteligentemente emocional no sienta, lo que pasa es que no siente neuróticamente y por lo tanto no tiene arrebatos. Y si empieza a tener uno, se detiene y dice, en este momento no negocio, no digo nada, no estoy en condiciones de dialogar o de acordar alguna situación. Y eso es lo que nos hace humanos, porque es un profundo sentido de empatía. Ahora, tenemos que practicar. Nosotros hablamos aquí de tolerancia, ¿verdad? El código en los grupos de cuarto y quinto paso es amor, comprensión, tolerancia y respeto. Y hay que tener cuidado con lo que pedimos. Pero si eres tolerante, necesitas desarrollar tolerancia para contigo mismo. Estoy empezando a educar mis emociones. ¿Qué necesito hacer? ¿Recuerdan lo que les dije al principio? Conocer mis emociones. Esto no es posible sin un análisis de la personalidad. Aquí directamente, ese primer pilar, por así decirlo, de la inteligencia emocional nos remite al cuarto paso, al octavo paso y al décimo paso. No hay más inventarios en el programa de Alcohólicos Anónimos. Algunos tienen que la escritura del segundo paso, del 12º paso, pues no sé de dónde sacaron esas cosas, porque los únicos pasos que nos hablan de inventario son 4, 8 y 10. Y si me apuran tantito, el que nos da inteligencia emocional es el 10º paso, que es el que casi nadie lleva a cabo. En una ocasión me invitaron en Uruapan a un congreso con un tema que se llama los pasos olvidados del programa, que dicen algunos que son el paso 6 y el 7. Y yo he leído el programa de cabo a rabo, de arriba a abajo, de derecha a izquierda, por arriba y por abajo, y creo que los pasos olvidados del programa son el paso 10 y el 11. Y entonces empecé a hablar del 10º paso y el coordinador, que se ve que así había leído, me pasa una notita y me dice, compañero, los pasos olvidados del programa son 6 y 7. Le digo, no, son el 10 y el 11. Aquí ya vemos cerca de 1000 personas, les decía yo. Con honestidad, ¿quiénes de los que están aquí realizan su 10º paso como lo sugiere la literatura? O sea, diario. ¿Saben cuántas personas levantaron la mano de esas 1000? 3 personas. ¿No es uno de los pasos olvidados? No haces tu inventario diario. Y eso es lo que te daría inteligencia emocional. Y más adelante voy a explicar por qué. Pero bueno, punto número 1. Conocer mis propias emociones. Las experimento, pero no las conozco. Si yo las conozco, las administro. Llego a un lugar y me dicen, no te acerques porque ese perro muerde. Lo conocen, le ponen el bozal, le ponen la cadena, ahora sí pásale. Tú te metes a lo güey y te platico cómo te va, ¿no? Cuando tú conoces, puedes poner antídotos, puedes hacer recomendaciones, puedes hacer observaciones, etc. Y para que te conozcas necesitas parar y observar. Detener tu vida, donde vas a 1000 por hora, en un estado de hipnosis permanente, que no es aquí, en el presente, sino es o en el futuro o en el pasado. Necesitas parar y observar. Y cuando tú paras y observas, ves maravillas. Y mediante la ayuda de alguna persona, que es un cerebro auxiliar, tu padrino es tu cerebro auxiliar. Él te va a reflejar muchas cosas y se supone que tiene experiencia. Y por lo tanto, capacidad de empatizar contigo, que es otro de los elementos fundamentales de la inteligencia emocional. El padrino, a través de la práctica, a través de la praxis, de la escucha y de la consejería, ha optimizado una parte muy importante de nuestro cerebro, un área en donde están ubicadas las neuronas espejo. Las neuronas espejo son las que nos permiten empatizar con el otro.
Y no importa el género de la persona, porque hay grupos que dicen, los padrinos solo apadrinan hombres y las madrinas solo madrinas. Nos regresamos a la Edad Media, ¿no? Los niños con los niños y las niñas con las niñas. ¿Por qué? Porque puede haber romances. Y pues el problema. Digo, no es conveniente que haya romances, ¿sí? Pero ¿cuál es el problema si estamos en un trabajo serio y espiritual? Ahora, si tú desconfías de tus padrinos o de tus madrinas, quiere decir que no los has preparado bien. Porque para que alguien apadrine, necesita ya tener un cierto proceso a nivel personal. Para respetar precisamente ese espacio que es tan único, tan poderoso y tan determinante en la vida de una familia, no nada más de la persona que está escribiendo. ¿Sí? Pero ya ese padrino ya desarrolló la empatía. Si yo apadrino aquí a mi madrina, pues dice, es que ¿cómo la va a poder amadrinar si ella es mujer y él es hombre? Sí, pero ella es un ser humano, yo también. Ella quiere ser feliz, al igual que yo. Ella está en el mismo modelo de tratamiento, que es el programa de los 12 pasos, y yo también. ¿Cuál es el problema? No necesitamos ser idénticos, simplemente ser semejantes y tener un buen nivel de empatía. Y para que yo pueda trabajar con las emociones de ella, necesito haber trabajado las mías. Por eso muchos padrinos se espantan de las emociones de sus ahijados. ¡Ay, se puso re mal y todo! ¿Te da miedo el enojo de tu ahijado? Quiere decir que no has trabajado el tuyo, ¿eh? ¿Te da miedo el rechazo del otro? No has trabajado tu autoestima. Por eso digo que va íntimamente ligado el aspecto de la inteligencia emocional con la autoestima. Porque la autoestima es una creencia, de entrada es una creencia, y nosotros nos movemos en base a creencias. De manera económica, autoestima es la opinión que yo tengo acerca de mi persona, de manera económica, así rapidita. Ya una definición más amplia de autoestima, autoestima es saber que soy una persona buena, importante y valiosa, que tengo derecho a existir, a ser feliz, a disfrutar las cosas bellas de la vida y que me siento capaz de enfrentar con éxito los desafíos y los retos que la vida me presente. Esa es autoestima. Si no hay inteligencia emocional, dime cómo. La autoestima y la inteligencia emocional son parte de lo mismo, se retroalimentan, se complementan entre sí. De hecho, muchas veces para lo que necesitas para desarrollar autoestima es lo que necesitas para desarrollar inteligencia emocional. A mayor autoestima, más inteligencia emocional. A más inteligencia emocional, mayor autoestima, porque sabes gestionar tus emociones, tus sentimientos. Por lo tanto, sabes solucionar tus conflictos, sabes cuándo guardar silencio, sabes cuándo evitar la discusión, porque un buen guerrero sabe que a veces la mejor estrategia es la retirada. Y huye mientras tengas tiempo, porque después a lo mejor ya no. Te van a decir, ¿qué crees, amores? Que estamos embarazados. Chingas. Órale, yo no quería eso. Pues no te fuiste mientras hubo tiempo. Pero ahora, ¿qué crees? Un ejemplo, es un ejemplo nada más. ¿Sí? Conocerme. Además de conocerme, aprender a manejar mis emociones y mis sentimientos. Y para eso necesito un proceso reeducativo, porque para que yo pueda controlar mi miedo y mi enojo, sobre todo mi enojo, para que yo pueda controlar mi enojo necesito haber desarrollado tolerancia a la frustración. ¿Cuándo es cuando el ser humano se enoja? No se quiebra en la cabeza cuando las cosas no salen como él quiere. Punto. Sin razón o sin razón. ¿O a poco cuando todo te sale bien andas enojado? No, feliz. Y hasta le dices a la gente, sonríe, échale ganas, la vida es a toda madre. ¿Por qué traes esa cara? ¿No? Porque eso es parte de la inteligencia emocional. Gestionas tus propias emociones y sabes qué hacer. Sabes separar. Esto es maravilloso. Puedes ponerle pausa al enojo para que no entinte el resto de actividades o de relaciones. En una ocasión llegué ahí en Lomas de Plateros, con una amiga mía, que íbamos a ver un asunto relacionado con el trabajo,
Y cuando llegué, me iba yo acercando a la casa, son departamentos, edificios, departamentos, y oí unos gritos así, primigenios, ¿no? Como de primeriza pariendo, más o menos, no sé, unos gritos, pero se oían a todo lo que daba. Y dije, ¿a poco es ella? Porque además era una señora así bajita, menudita, ¿no? Dije, ay, cabrón, poco tanta capacidad tiene sus pulmones, ¿no? Porque la oía que gritaba con todo. Y entonces, antes de reflexionar si era conveniente tocar o no, ya había yo tocado. Y luego me arrepentí, dije, no, mejor me voy y luego regreso. Y se abre la puerta, me ve y me dice, hola. Dice, pásale, por favor. Le digo, si quieres regreso después. Dice, no, pásale, estoy enojada con él, no contigo. Se refería a su hijo. Esa es inteligencia emocional. Estoy enojada con él, no contigo. Dame 5 minutos y ahorita hablamos de nuestro asunto. Pero en ningún momento dijo, no, no es nada. No, así nos hablamos, ¿verdad tú que así nos llevamos? No, yo soy una persona bien dulce, soy una persona muy buena onda. No, digo, sí, estoy enojada, pero no es contigo. Dame una pausa y ahorita platicamos. Eso es gestionar bien tus emociones y tus sentimientos. Poniendo como ejemplo el enojo. Tengo mucho miedo. Adelante, enfréntalo. A veces lo que necesitas es que alguien te diga, enfréntalo. Yo también sentí ese miedo, al igual que tú. La primera vez que yo iba a dar terapia de manera formal, porque ya de manera informal ya había dado consejería como padrino de agrupaciones, estábamos en una clase que se llama supervisión, y la supervisión se da en un consultorio muy, muy particular. El consultorio se le llama Cámara de Gesell, que fue quien diseñó ese tipo de espacio. Y es un consultorio en toda la línea, pero tiene micrófonos de alta sensibilidad. Y tiene un gran espejo que no se ve de afuera hacia adentro, pero de adentro hacia afuera se ve como espejo. Y ahí hay gradas o butacas y ahí están tus maestros y están tus compañeros, quienes te van a dar retroalimentación de buena voluntad. En los grupos se dice te van a dar la ayuda, ¿sí? Cuando tú termines tu participación te van a decir, y esto, primero te van a preguntar, ¿y para qué esto? ¿Y esto por qué? ¿Y lo otro, aquello? Como algunas veces le preguntamos a alguien en la hacienda, ¿verdad? ¿Para qué bañas con incienso al ahijado? Pues no más. Ah, mira. Todo debe tener una intencionalidad. ¿Para qué vas a hacer esto? ¿Para qué vas a hacer este ejercicio? ¿Para qué vas a hacer esta dinámica? ¿Qué pretendes con eso? Tú no puedes estar apretando los botones nada más a lo pendejo. Bueno, sí puedes, pero no es correcto, porque a lo mejor echas a perder tu propio trabajo. Entonces, me pregunta mi maestro, me dice, ¿cómo te sientes, Roberto? Le digo, muy nervioso, tengo miedo. Dice, ¿por qué? Le digo, porque nunca he dado terapia de manera formal. Y me dice, sí, pero tu paciente no lo sabe. Así que entra con confianza. Que no se dé cuenta de tu miedo. Enfrenta el miedo. Yo también sentí miedo la primera vez. Y el miedo, recuerda que simplemente es una señal de alarma psicológica. Vuélvete amigo de tu miedo. ¿Qué mensaje tienes para mí? Ve con cuidado. Gracias. Y ya no lo andes cargando. Es que me da miedo sufrir. Pues entonces gestiona tus emociones. Si es sufrir, porque no es lo mismo sentir dolor que sufrimiento. El dolor es salir lastimado y eso es inevitable. El dolor es inevitable. Lo que sí podemos evitar es el sufrimiento. O sea, sentir dolor muchas veces por lo mismo. Quienes viven relaciones destructivas saben de qué les estoy hablando. Es más, si tu relación te duele, aunque tú no sepas que es destructiva, puede que sí. Porque el amor no tiene por qué doler. ¿O sí? Pero ¿cuáles son las creencias, verdad? El amor es sacrificio, el amor es sufrimiento, no. El amor es compromiso, y en el compromiso hay sacrificio, ¿no? Por eso es compromiso. Uno crece en la medida que se compromete, y dice, voy a cumplir con esto, aunque no me guste, aunque esté muy apretado económicamente, aunque tenga poco tiempo, aunque esté agotado, no sé, lo que sea. Pero el sufrimiento, perdón, eso es masoquismo, eso no es amor. Ahora, si eres masoquista, bueno, pues está bien, declárate como tal y no te quejes, disfruta que te lastiman, disfruta tu relación destructiva, que te voy a decir más adelantito por qué escoges relaciones destructivas en tu vida. Y eso no lo vas a ver con escrituras, y eso no lo vas a sanar con escrituras, perdón. Hay gente que a mí me dice, Roberto, he hecho todas las escrituras habidas y por haber,
Ya ven que hay gente que tiene más escrituras que un notario público, ¿no? Ya tienen hasta la del venadito y la de no sé cuál, la Super Special Plus Ultra, ¿no? El Guerrero. Allá en Dolores Hidalgo me preguntaban si había hecho la del Guerrero, la escritura del Guerrero. Le digo, no, ¿y cuál es esa? Dice, es una que está basada en el Manual del Guerrero de la Luz de Paulo Coelho, el libro. Le digo, qué interesante. Le digo, oye, ¿y eso qué tiene que ver con doble A? Dice, nada, pero está bien chingona, padre. Esas son las distorsiones que le hacen daño al movimiento, pero pues tampoco soy quien yo para corregirlos, y menos si no me preguntan, pero muchas personas me dicen que han intentado de todo y siguen sintiendo que algo les falta. Y sí, porque su problema está en la vida intrauterina, desde antes de nacer. Y desde antes de nacer puede ser que ya nazcas con una propensión a las relaciones destructivas. Y más adelantito te voy a decir por qué. ¿Qué sucede cuando entonces yo aprendo a gestionar mis emociones y mis sentimientos? Los puedo administrar. Y puedo ser mucho más emocionalmente inteligente. Ya no solo siento, sino controlo lo que siento porque sé por qué lo siento. Y algo muy importante, sé para qué lo siento. Alguien dice, ya me estoy encabronando y no me quiero enojar. No, 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 síguele, síguele, síguele. O sea, no empieces a aventar golpes, ni palos de ciego, pero deja que llegue el enojo, abrázalo, abraza tu enojo. Es que siento una tristeza y no quiero deprimirme. ¿Quién te dijo que entristecerse es deprimirse? Tristeza es melancolía, que va acompañada muchas veces de llanto, y el llanto es purificador. La depresión es otra cosa. Que sí es abatimiento, que es hundimiento emocional, sí, pero no es lo mismo. No es lo mismo. La depresión emite sonidos así como cuando se destapa un tapón de sidra, más o menos así como el que acabamos de escuchar, si es que ahí en la producción están metiendo ruidos ambientales a los comentarios que yo hago. ¿Cuál es entonces el problema? Que no sabemos qué hacer con nuestras emociones, las experimentamos, las sentimos, y algunos sí somos víctimas de nuestras emociones, algunos somos reos de nuestras emociones. Otro de los elementos, desarrollar empatía. Comprender lo que sienten. ¿A través de qué? De el entrenamiento de mis células espejo. La empatía va más allá de ponerte en los zapatos del otro, es ponerte en la sensibilidad del otro, que es diferente. Tratar de comprender a un nivel muy profundo lo que el otro está sintiendo, sin olvidarte que son sus sentimientos y no los tuyos, Porque alguien dice, no, 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 a ver, ponte en mis zapatos. No, yo me puedo poner en tus zapatos, pero a mí no se me olvida que son tus zapatos y no los míos. Porque si no caemos en la codependencia. Si no caemos en la codependencia. Y a veces el mismo padrino, la misma madrina empiezan a utilizar un lenguaje codependiente. ¿Qué crees? Que recayó aquel, o sea, la pareja de la hijada. Y la madrina luego, no te preocupes, a ver cómo le hacemos. Ya se subió en el pinche camión. Ya hizo suyo el problema. Hasta en la oración de la serenidad, yo oigo en algunos grupos, Señor, concédenos serenidad. ¿A quiénes? ¿A todos? No, pide por ti, tú pide por ti, a lo mejor el otro no quiere serenidad. Está demasiado sereno. A lo mejor lo que necesita es un poquito de actividad, ¿no? Más que de serenidad. Pide por ti. Dame sabiduría para discernir la diferencia, ¿no? Y te dice tu poder superior, sí, pero estate quieto, cabrón, pues sí te puedo dar sabiduría, pero antes tienes que parar, ¿no? Parar y observar. ¿Y qué sucede entonces? Que a través de eso yo puedo manejar excelentemente mis relaciones y la solución de problemas. Porque un elemento más de la inteligencia emocional se llama automotivación. Estoy bien deprimido, pero ¿qué necesito? Nada más habría que apagar el otro, ¿no? Para que no haya interferencia. Gracias. Estoy bien deprimido, ¿qué voy a hacer? Automotivarme. Porque mi grupo abre hasta en la noche y quién sabe si tenga la oportunidad de hablar con un padrino, de subirme a la tribuna, y hoy tengo herramientas. Y entonces me puedo automotivar.
¿Qué es la automotivación? La capacidad de reconocer en mí las cualidades inherentes que tengo, las competencias y habilidades adquiridas, que son recursos para enfrentar con éxito los retos de la vida. ¿Recuerdan la definición de autoestima? Tengo elementos y tengo además un elemento maravilloso si estoy en un programa de recuperación. Tengo un poder superior a mí mismo, que probablemente por eso me está mandando. No es que me mande, sino se están dando las circunstancias para pedir ayuda. Yo solo no puedo salir de este problema, pido me ayudes o pongas los medios para que a tu modo y a tu tiempo se puedan solucionar las cosas. Automotivarme es felicitarme por las cosas que hago. Muchas personas se quejan de que no se reconoce el trabajo que ellas hacen. Y es que en mi casa nadie me valora, es que en el trabajo tampoco, es que en el grupo, es que nadie ve lo que yo hago. Pues felicítate tú. Cuando hagas algo bien, felicítate tú. Cada que termines algo bien, felicítate. Y sea cual sea tu nombre, fulano de tal, te felicito por esto que estás haciendo bien. Te felicito si eres alcohólico porque hoy es un día más sin beber. Te felicito porque estás logrando esto, hablándote a ti en primera persona, en tercera persona, perdón. Ayuda. La automotivación es fundamental. ¿Y cómo te puedes automotivar? Viendo tu capacidad de logro, recapitulando algunas situaciones donde te has sentido maravillosamente bien por aquello que tú hiciste. Esto se maneja en programación neurolingüística. Recuerda una situación en la que te sentiste intensamente bien, inmensamente bien por haber logrado algo. Y recupera sensaciones, recupera esa escena con todas sus sensaciones, o sea, recupérala de manera sensorial. Recupera imágenes de ti teniendo ese logro. Escucha, recupera diálogos, palabras, felicitaciones que recibiste. Si es posible, aromas, si es posible, sensaciones táctiles. Esa es tu capacidad, esos son tus recursos internos. Y te das cuenta que puedes lograr grandes cosas. Y como eres una persona objetiva, pues sabrás que a veces no se puede, por más que tú lo intentes. Pero eres capaz de automotivarte. Tenemos estos elementos para poder empezar a desarrollar una adecuada inteligencia emocional. La persona inteligentemente emocional se vuelve amiga de sus emociones. No las rechaza, tampoco genera una compulsión por estar experimentando determinadas emociones. Dice Deepak Chopra que hay gente que nunca se va a recuperar porque es adicta a la catarsis. Quien es adicto a la catarsis va a generar estados neurofisiológicos que le lleven a experimentar placer por lo que es dolor y sufrimiento. Y es cuando la tribuna, en lugar de convertirse en la tablita mágica salvadora, se convierte en el espacio del placer deformado de la conmiseración. Hay gente que han pasado 10, 15, 20 años de la vida quejándose por lo mismo. Son aquellos que no permiten que cicatrice la herida, se meten el dedo en la llaga y se vuelven a lastimar. Son aquellos que son incapaces de hacer de su pasado pasado. Son aquellos que dicen que no pueden perdonar. Porque si perdonan, entonces ya no van a tener cómo lastimarse a través de la autoconmiseración. Es que no he podido perdonar a mis padres. Pues claro, porque ellos son tu pretexto favorito. Si los perdonas, ¿a quién le vas a echar luego la culpa de tu mediocridad? Si perdonas a la pareja que te falló, pues ¿cómo vas a dejar de lastimarte y de justificar todo lo que haces? Y soy una malvada porque tuve una persona que me lastimó. O no creo en ninguna mujer porque una me abandonó y me traicionó. En lugar de reconocer que fuiste pendejo para escoger. Y esa es tu responsabilidad. Cuando dejas de buscar culpables y te haces responsable, se acaba el conflicto. Y te das cuenta que no tienes nada que perdonarle a la otra persona. Porque además, si esa persona llegó a tu vida fue porque tú la escogiste. Y si te hizo sufrir tanto, como tú dices, fue solo porque tú se lo permitiste. Y porque tenías también tu ganancia secundaria. A lo mejor tú habías lastimado a alguien antes y te quedaste con la culpa y trajiste a alguien que te estuviera castigando. Hay gente que se consigue su castigador o su castigadora y se va a vivir con él o con ella. Y a eso le llaman matrimonio.
inconscientemente están buscando quienes los maltraten. ¿Y esto por qué? Antes decíamos que era cuestión genética, hoy sabemos que no, que las enfermedades son ambientales. Se decía, una persona que tiene cáncer va a heredar el cáncer a sus familiares, y no. Lo que hereda es una predisposición, pero no hereda en sí el cáncer. Lo que sucede es que si esa persona era muy depresiva, o era una persona que se tragaba mucho los corajes, le va a modelar esa conducta a los niños, a las niñas, y van a actuar como vieron que lo hacían sus padres. Y por supuesto que a los 20, 30 años ya van a tener su cáncer, pero no fue hereditario desde un punto de vista genético, sino desde un punto de vista ambiental. Son las herencias transgeneracionales que se dan en el entorno de las familias disfuncionales. ¿Por qué? Porque el ser humano nace y no sabe que se puede mover. Es un par de ojos, ¿sí?, conectados a un cerebro. Y empieza a ver el mundo. Cuando ya empieza a identificar figuras, porque el ser humano cuando nace no ve como vemos nosotros, lo que ve son manchas, sombras, y el nervio óptico se va purificando en su percepción. Y al ratito el bebé lo tiene cargado la mamá y ve, y está atento a todo. Es un observador del universo, pero luego se da cuenta que el universo está a su alcance, porque tiene, bueno, primero ve unas manitas que no sabe que son suyas y se las lleva a la boca. Y empieza a hacer muchas cosas. Y luego se da cuenta que con esas manitas, que son tenazas, puede tomar cosas. Y empieza a explorar el universo. Y después ese niño aprende a caminar. Y más o menos hasta la edad de 7, 8 años, ese niño es un observador del universo. El cerebro del niño no tiene algo que se llama diálogo interno. ¿A qué edad empezaron ustedes a platicar con ustedes mismos? ¿Recuerdan? Porque algunos ni siquiera recuerdan. Yo empecé a platicar conmigo como a los 7 años de edad. Se empezó a establecer el diálogo interno. ¿Cuál es el diálogo interno? Mira, es esa platicota que traes contigo en este momento, que te tiene presente físicamente, pero ausente mentalmente. Veo algunos que ahorita están en su diálogo interno, desde aquí los estoy viendo. Ya regresó uno. Sí, está. Por la ubicación de su mirada estaba ahorita viendo una serie de imágenes ahí en su mente. El diálogo interno es esa plática que traemos con nosotros mismos todo el día. Dicen los especialistas que el ser humano más o menos emite unos 60,000 pensamientos diarios y solo es consciente de cuando mucho 10 o 15 de ellos en el día. ¿Qué es el pensamiento? Son imágenes y palabras. ¿Cómo puedo transmitirles a ustedes lo que yo pienso? Solo a través de imágenes y palabras. Imágenes que ustedes conocen. Cuando ya hablo de los 12 pasos, pues su cerebro saca las imágenes relativas al programa y inmediatamente las empalman con lo que yo estoy diciendo. El niño no tiene diálogo interno, solo observa al universo. Y ese es el gran problema a veces. Que el niño observa y su cerebro solo registra, nada más está registrando. Vean cuando tengan oportunidad a un niño cuando esté viendo una discusión, un pleito, un juego, un espectáculo, está así y de repente abre los ojos para enviarle más luz al cerebro y a veces voltea y te ve, sonríe y vuelve a lo mismo, pero no juzga, el niño no juzga. De hecho a veces pregunta, oye, ¿por qué esto? ¿Por qué fue eso? ¿Para qué hicieron aquello? El niño no juzga. Después de los 8 años empezamos a juzgar. Y a todo lo que vemos le ponemos etiqueta. ¿Y saben esa etiqueta con qué tiene que ver? Con nuestros filtros sociales, socioculturales. Y partimos de algo como bueno o malo en consonancia con los valores que nosotros asumimos de aquellas personas significativas en nuestra vida. El niño hasta los 6, 7 años, el cerebro del niño solo registra. Y si lo que ve el niño en casa es positivo, felicidades. Si lo que el niño ve en casa es negativo, mi más sentido pésame. Porque todas esas situaciones van asociadas a emociones y sentimientos. Y el ser humano actúa en base a emociones y sentimientos.
Solo el 5% de las cosas que hacemos es consciente. El 95% es inconsciente. Estamos gobernados por el inconsciente, y el inconsciente para la mayoría de las personas es un total desconocido. Y a veces te sorprendes a ti mismo, a ti misma, diciendo, ¿por qué reaccioné así? ¿Por qué me puse así? ¿Por qué dije esto? ¿Por qué hice aquello? Si yo ya había quedado conmigo mismo, que no iba a volver a caer en esto. ¿Qué sucedió? Que tu pensamiento es más lento que tu sentimiento, 150 veces más lento. ¿Y por qué las emociones y sentimientos son más rápidos? Porque tienen valor de supervivencia. Hace muchos años, dicen que el diente tigres de sable era el depredador del hombre. Y cuando nuestros ancestros, los cavernícolas, hombres o mujeres, veían a ese gatote con dientes de sable, no decían, parece que vi un lindo gatito, ¿verdad? En ese momento salían hechos la raya, o se escondían, porque sabían que si no iban a ser devorados. Primero se escondían y después pensaban, qué bueno que me escondí. Fui yo. Qué bueno que me escondí. Porque el ser humano a veces primero piensa y luego siente, pero con mucha frecuencia primero sientes y luego piensas. Y si a esto le aunamos la herencia bioquímica intrauterina, la cosa se pone peor. El ser humano es concebido y la naturaleza o Dios, como quieran verlo, implementa algunos elementos para que pueda sobrevivir. Uno que es maravilloso se llama placenta. La placenta es una especie de sistema nervioso que trabaja en paralelo y que permite que el cuerpo del feto sobreviva, y la madre también. Si una madre tuviera con su sistema nervioso que controlar dos cuerpos, se muere. Se muere la madre y se muere el producto. ¿Qué hace entonces qué hace la naturaleza o Dios, como quieran verlo? Implementa un sistema nervioso en paralelo. Y esa placenta se encarga de mantener vivo a ese ser en desarrollo, que está unido a su propia madre a través del cordón umbilical. A través del cordón umbilical, la madre le da los nutrientes que están en su sangre y permite que se vaya desarrollando ese pequeño ser. Sin embargo, hoy sabemos que todo lo que vive la madre en el proceso de gestación lo registra el feto a través de sensaciones, de impulsos electroquímicos y de impulsos electromagnéticos. Hicieron un experimento poco ético, pero muy efectivo. En una universidad de los Estados Unidos empezaron a invitar a las madres mujeres que estaban próximas a ser madres, a realizar un ultrasonido para ver cómo estaba la ecografía, qué resultados daba la ecografía de ese bebé. Y las mamás fueron y dijeron, está bien. Les pusieron un montón de electrodos en el vientre, otros en el cerebro de la madre, otros en el corazón, y de repente el médico le decía a la mamá que estaba ahí, señora, su bebé no se está moviendo. Y en ese momento el bebé brincaba y empezaba a patalear y empezaba. ¿Era porque el bebé había escuchado y había entendido las palabras, su bebé no se está moviendo? No, él no conoce el idioma inglés, no sabe el significado de las palabras. Pero en el momento en que la mamá pensaba en la sola posibilidad de que su bebé estuviera muerto, la bioquímica de su cuerpo, las glándulas suprarrenales enviaban un trancazo de adrenalina que provocaba taquicardia en la madre, y esto lo registraba el sistema nervioso del bebé controlado por la placenta y reaccionaba igual que la propia madre. Y por un instinto de supervivencia empezaba a moverse. Obviamente no se hizo más ese experimento, pero dio resultados extraordinarios. Bueno, hoy sabemos que el ser humano no nace como una hoja en blanco. Cuando nacemos ya traemos una herencia bioquímica recibida directamente por nuestra madre. Entonces, si la mamá está tranquila, se siente amada, se siente económicamente segura, se siente apoyada, va a estar emitiendo el cerebro de la madre algunas sustancias. Oxitocina, que es
el neurotransmisor que tiene que ver con el amor, dopamina que tiene que ver con el placer, serotonina que es la que evita que nos deprimamos, ¿sí? Mielina que es la que fortalece el recubrimiento de las neuronas, de los axones y las dendritas, también endorfinas que son analgésicos y antidepresivos naturales, encefalinas, una serie de neurotransmisores. Y el bebé entonces está teniendo un desarrollo normal y sano, libre de estrés. Si por el contrario la mamá está muy estresada, va a estar recibiendo cortisol, va a estar recibiendo mucha adrenalina, va a estar recibiendo neurotransmisores que por vía perinatal se las está proyectando al bebé. Si la mamá se siente llena de miedo porque no se han dado cuenta que está embarazada, porque sabe que va a haber un rechazo por parte de la familia si es hija de familia, o el papá del bebé le dijo que no quiere saber nada de ella ni de la criatura, todo su cerebro y su cuerpo en general, todo su sistema endocrino, el sistema glandular, está emitiendo mensajes neuroquímicos, químicos y a veces neuroquímicos, ¿sí?, que están también recibiendo el producto a través de la sangre de su madre. Está recibiendo toda la bioquímica del miedo. Y si es un hijo rechazado por su propia madre, ese niño está recibiendo la bioquímica del rechazo. Y a lo largo de su vida va a buscar relaciones en donde lo estén rechazando. Porque hoy se sabe lo que dice Sigmund Freud, el considerado el padre de la psicología moderna, que le llamaba él la compulsión por repetir. El ser humano tiene la compulsión por repetir las experiencias traumáticas en su vida. Y decía Erich Fromm, hasta que no hacemos consciente lo que es dolorosamente inconsciente, no lo podemos administrar. Por eso es tan importante el programa de los 12 pasos en lo que se refiere al autoconocimiento. ¿No es cierto que no han conocido personas, o ustedes mismos lo han vivido, que se relacionan con personas que les garantizan el rechazo? Y se están lastimando una y otra vez y no saben ni por qué. Y dicen, es que he hecho muchas escrituras y no encuentro por qué. Es que eso no lo vas a encontrar en escrituras. Eso lo tienes que trabajar a nivel epigenético, o sea, a nivel memoria celular. Y aquí es donde tenemos que entrar en el mundo del espíritu, porque hay un grave problema. En el siglo XVIII, un señor llamado Isaac Newton, retomando las ideas de René Descartes, a quien se le conoce como Descartes, o Descartes, de origen francés, tenían un problema, pues ellos eran científicos, y ustedes saben que en algunos años, algunos siglos, más bien centurias, la religión dominó al mundo. Y obviamente la ciencia estaba dominada por la religión. Y la religión en Occidente era muy difícil. Tenían un departamento de quejas y de guaruras. Eran los guaruras de la espiritualidad. Se le llamaba la Santa Inquisición. Y si tú hacías cosas sin la autorización de ellos, eras un hereje. Y si eras un hereje, ibas a ser quemado en leña verde. Entonces los científicos, que eran inquietos pero no eran tontos, empezaron a negociar con la iglesia, ¿no? Y les dijeron, dijo Descartes y después Newton, mira, a nosotros no nos interesan esas cosas del alma, no nos interesa la mente, porque no se puede ver, a nosotros nos interesa el mundo físico. Entonces su santidad le dijeron al Papa en turno, usted encárguese del espíritu, que nosotros nos hacemos cargo de la materia. Y el otro comodinamente dijo, va. Y entonces ellos fundaron la escuela que recibió el nombre de física mecanicista. De hecho, recibieron ese nombre, físicos. O sea, los físicos, ¿qué es lo que ven? Pues cosas concretas, cosas físicas, cosas que se pueden ver, medir, tocar, desarmar, encontrar su estructura molecular, su estructura atómica, etcétera. Pero dijeron, la mente no existe porque no la podemos ver. Y el espíritu y Dios menos. Así que no nos preocupemos, vamos a trabajar con lo que se puede ver y tocar. Y entonces la medicina tomó el camino de la física newtoniana. Todo tiene que ser físico.
Pero en el año de 1925 surgió algo que se llama física cuántica. Y dijeron, ¿qué creen? Que el mundo no está compuesto de materia, está compuesto de energía. Y el mundo científico dijo, chinga. Bueno, no dijo así, pero así han de haber dicho, ¿no? A ver, ¿cómo está eso? Explícame. Sí, todo es energía, esta es energía. Si le metemos otra forma de energía, desaparece. Porque recordemos que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Esto es energía congelada, pero es energía. Cuando ardieron las Torres Gemelas, a 3000 grados de calor, el hierro se pulverizó. De hecho, vean, en una erupción, ¿qué es la lava? La lava es roca en estado plasmático, pero mucho del humito que sale es roca pulverizada. Todo es energía. Vivimos en un mundo en donde todo es energía. Y Albert Einstein descubrió el átomo y pensaron que el átomo era como una canica, así como el cobertor del micrófono, y dijeron, pues vamos a romper la canica a ver qué tiene adentro, ¿no? Y encontraron que el átomo era demasiado difícil de capturar, que estaba en constante movimiento y que alrededor del átomo giraban protones, electrones, neutrones. Pero cambiaban y decían, no se está quieto, no, porque la energía está en movimiento, vivimos en un universo en movimiento. Y resulta que descubrieron que el átomo no es esa figurita que ponen en las bolsas de Ariel, no, el átomo es invisible, el átomo no se puede ver, pero existe. Es como el chanclotas, no se puede ver, pero existe, y es como el Sancho, no se puede ver, pero existe. Así que cuidado, ¿eh? ¿Cuál es entonces el problema? Dicen, pues si la energía no se puede ver, entonces no existe, ¿no? Nosotros vemos, por ejemplo, un tornado, y el tornado generalmente trae mucho polvo, trae piedras, trae árboles, a veces trae vacas, carros. Sí, ha habido casos donde levanta reses completas y las bota 2 kilómetros adelante. Pues si destruye casas. Pero si le quitamos toda la basura al tornado, solo es viento, y el viento es transparente. Y si tú tratas de cruzar con tu carro, aunque vayas a 100 por hora, el tornado, es como si te estrellaras con un muro de concreto. Porque la fuerza atómica, o sea, la fuerza de los átomos, no va a dejar pasar a ese elemento físico. Porque están las moléculas ocupando mucho espacio y no van a permitir que lo traspase. Una fuerza de energía que no podemos ver, pero existe. Y hoy nos damos cuenta que en sí la materia no se puede ver, que lo que vemos es el reflejo de la materia. Ustedes ahorita me ven, pero no me ven a mí, ven el reflejo de la luz en mi masa molecular, porque si apagamos la luz no me ven. ¿Y qué pasó con Roberto? ¿Desapareció? No, Roberto aquí está, solo que al no haber una luz que refleje, o sea, el efecto reflexivo de la luz, entonces no me ven. Y hay quien dice, la luz se puede ver, prendemos el foco no es la luz. Si tú lo que hay dentro de esta bombilla es un polvo muy sutil de color blanco que al recibir la energía eléctrica se excita y entonces se eleva ese polvo en toda la bombilla y da la luz. Pero no estás viendo la luz, lo que estás viendo es el reflejo de la luz. Y hay quien dice, entonces, ¿cómo podemos trabajar con esto? Bueno, pues tenemos que irnos a la parte energética espiritual. Y el espíritu no se ve, pero se siente. Y dicen, nadie ha visto a Dios, pero sí puedes ver el reflejo de Dios en una experiencia donde mucha gente va a trabajar y donde llegan personas con una vida destrozada, salen con una esperanza y con una sonrisa. Y si no eres capaz de ver a Dios ahí, te estás perdiendo el reflejo más hermoso de la energía colectiva que se está reuniendo ahí. Y para que yo pueda desarrollar mi espiritualidad, necesito comprender que mi inteligencia es parte de lo que no se puede ver ni tocar, pero sí se puede manifestar en mis acciones, sí se puede manifestar en mi semblante, sí se puede manifestar en mi vibración. Porque al vivir en un universo en donde la energía no se puede ver, pero sí se puede percibir, entonces nos vamos empatando
nuestra energía empata con las personas que están vibrando a nuestro propio nivel de energía. Así como el día de hoy no tenemos cabida en ciertos lugares. Y si ustedes traen aquí un criminal nato en serie, no aguanta una junta completa. Se va porque la energía de este lugar lo aborta. Cuando dos energías se unen, si son positivas las dos, si están vibrando en la misma frecuencia, se da algo que se llama interferencia. Interferencia es una interferencia positiva que hace que la energía crezca más. Pero si viene alguien con energía negativa y choca con energía positiva, se da una interferencia que se llama negativa. Y entonces la energía colapsa. ¿Y esto cómo se puede ver? Ponte donde haya una tina de agua o un estanque de agua. La piedra, tomas una piedra y la piedra es energía. ¿Cómo puedes ver la energía de la piedra? Dejas caer la piedra en el agua. Y las ondas son la manifestación de la energía, el reflejo de la energía de la piedra en acción. Y si dejas caer dos piedras, cada una hace sus propias ondas, pero las ondas chocan y hacen una gran ola, aumentan la energía. Pero deja caer una piedra chiquita y luego una piedra grande, y aunque ambas hacen olas, en el momento en el que se juntan, las ondas desaparecen, se van hacia abajo. Interferencia negativa. Los seres humanos hablamos un lenguaje, los animales no, se comunican a través de una comunicación no verbal, pero sienten la vibración. Una gacela ve al león y no se pregunta si el león es bueno o malo. De hecho, no le va a preguntar, oye leoncito, ¿ya comiste? ¿Tienes hambre? ¿O me vas a devorar? No, la vibración del animal hace que se retire inmediatamente. Nosotros a veces sentimos mala vibra en alguien y de pendejos nos quedamos. Y te dicen, no tengas miedo, no pasa nada, estamos bien. Tú confía en mí. ¿O qué? ¿No me tienes confianza? No le haces caso a la tripa, porque la vibración la recibimos en el plexo solar. ¿Qué necesitamos entonces? Aprender a vibrar de acuerdo a nuestras emociones. Comprender que las emociones son un regalo de Dios y que sirven para que nos relacionemos con cosas, personas, circunstancias e inclusive con ideas. Porque a veces nuestras propias ideas nos llegan a generar emociones y sentimientos muy fuertes, de una o de otra índole. La inteligencia emocional la podemos desarrollar de acuerdo al trabajo de los 12 pasos. Primero, la admisión, que produce emociones muy encontradas, sobre todo en un alcohólico cuando vive en negación. Nos vamos a un segundo concepto básico, análisis de la personalidad y catarsis, lo que son los inventarios y el reconocimiento de nuestras faltas ante Dios y otro ser humano. El restablecimiento de las relaciones interpersonales, ¿qué es? No es más que el ejercicio de la inteligencia emocional que hemos intelectualizado, porque hasta el séptimo paso, la verdad es que hemos intelectualizado. No, yo ya soy una buena persona, ya trabajé mis resentimientos, ya no tengo odios, ya no tengo frustraciones, ya estoy a toda madre. Haz una lista de aquellos a quienes dañaste. Ya hice mi inventario, sí, pero ahora es otro inventario. Ahora es a quienes dañé. Consciente o inconscientemente, directo o indirectamente, de manera permanente o de manera intermitente, física, mental, espiritual, económica, sexual, socialmente, etcétera, económicamente. Y ahora que ya hiciste otro inventario, un inventario de segundo orden, ahora hay que ir a reparar daños. Y ahí es donde vamos a ver qué tanta inteligencia emocional has desarrollado. Porque a lo mejor llegas y le dices a tu hermano, perdóname por esto y lo otro, aquello, y el hermano de manera noble te dice, sí, cómo no, y perdóname tú también. Pero a lo mejor te dice, ¿sabes qué? No te perdono. O con una expareja, quiero que me perdones, y te dice, no te perdono. Te odio y te voy a seguir odiando toda tu vida. No sé cómo tienes la pinche desfachatez de venir a buscarme. Y vamos a ver cómo vas a reaccionar. Si reaccionas con ira, todavía te falta mucho. Si reaccionas con depresión, todavía te falta mucho. Si permites que te llene de culpa, siendo que tú creías que ya te habías librado de la culpa, todavía te falta mucho.
Y si cometes la inocentada de reclamarle a Dios y decir, ya ves Dios, yo quiero ser bueno, pero la gente no se ve, pues entonces estás todavía peor. Octavo y noveno paso son inteligencia emocional, es el laboratorio de la inteligencia emocional dentro del programa. Y de ahí vamos a migrar a la inteligencia espiritual. Inventario diario, 10º paso, y hay un encadenamiento directo entre 10º y 11º paso, oración y meditación. Y dice Bill, solo se burlan de la oración y la meditación aquellos que no la han practicado. Herramientas donde vamos a unir la parte espiritual, la parte invisible, no inexistente, por favor. No se me apendejen porque aquí es donde luego se me pierden, ¿sí? La parte invisible, invisible no es inexistente, solo quiere decir que no la puedes percibir con los sentidos burdos del cuerpo, que son maravillosos y un regalo, ¿eh? Cuando digo burdos no es un insulto, es una descripción, porque tenemos un nivel de percepción mucho más sutil, la intuición y la parte espiritual. El contacto de espíritu a espíritu, que es el que te regala el programa, y cuando te dice vamos a tener un contacto consciente con tu poder superior, es una de las partes más refinadas de la naturaleza humana. Porque probablemente no vas a ver a Dios, pero sí lo sientes. Y el que sienta su presencia es profundamente sanador. ¿Y qué sucede entonces? Que das un salto cuántico. ¿Cuál es el salto cuántico? Bueno, ejemplo, está este átomo, una partícula atómica, y anda un electrón orbitando alrededor. Y de repente llega un fotón con F, ¿sí? Llega un fotón que es la partícula energética más pequeña que se ha detectado y le da un golpecito y lo sube de frecuencia. Entra en otra órbita ese electrón entra en otra frecuencia, pero ya no se puede regresar a la anterior. El salto cuántico es una vez que entraste en un nivel de frecuencia superior, ya no te puedes regresar, y así es el programa. Los que somos alcohólicos, los que son alcohólicos y han vuelto a beber, sabes que nunca te van a saber igual los tragos que antes de conocer el programa. Porque para tu bien o para tu mal, cuando tú empezaste a trabajar con el programa, diste un salto cuántico. Y te puedes regresar, pero a un alto precio. Dice Bill W., la muerte espiritual, que precede a la muerte física muchas veces. ¿Sí? Necesitamos entonces entrenarnos en el programa que nos regala la posibilidad de desarrollar un altísimo nivel de inteligencia emocional, e insisto, de ahí la inteligencia espiritual, que podemos las dos practicarlas de manera simultánea. No es que tengo que cubrir esto. Miren, si algo tiene el enfermo emocional, sobre todo el alcohólico, es que no es pendejo. No conozco un alcohólico que sea pendejo. Al contrario, se pasan de listos. Por eso la familia y las parejas se quejan. Digo y las parejas, porque ojalá y fueran de una, ¿no? No, sí, no hablo de las parejas al mismo tiempo, sino de las parejas que los han dejado por cabrones o por cabronas, porque también hay borrachas. O sea, yo no dudo de la inteligencia racional del enfermo emocional. Lo que sí es que en mi caso particular y en el de muchos, he detectado que en una etapa de nuestro proceso de recuperación teníamos un altísimo déficit de inteligencia emocional. Y como no sabíamos qué hacer con nuestras emociones, las anestesiábamos para no sentirlas. Y como el alcohol tiene mucho de perverso, es muy agradable para los sentidos y por lo mismo muy perverso, el alcohol es una droga de doble vínculo, que te lleva a no sentir ciertas emociones y solo te permite vivenciar algunas emociones estando alcoholizado. Es una droga de doble vínculo, o sea, te tuerce los dos brazos al mismo tiempo. Y salir de la prisión es difícil. El alcohol y la droga no sueltan fácilmente a sus víctimas. ¿Por qué? Porque son sumamente agradables en lo que se refiere al concepto indolencia. Me deja de doler mi soledad, me deja de doler mi inseguridad, me deja de doler el abandono, me dejan de doler mis asuntos inconclusos.
¿Cuántas muertes no hemos llorado? ¿Cuántas disculpas no hemos pedido? ¿Cuántas deudas no hemos pagado? Y olvídense hacia afuera, hacia adentro. Hacia adentro. No has vivido el duelo. Muchos por eso recaen, porque no le han llorado a su botella. Tienes que llorarle a tu droga, tienes que llorarle a tu botella, tienes que llorarle a tu vida ingobernable, porque fue la muleta que te mantuvo viva, que te mantuvo vivo, pero el costo que estabas pagando era muy alto. Eso te sirvió mientras podías valerte por ti mismo. El programa te permite andar sin muletas, pero tienes que practicarlo. Así como la parte espiritual del programa. Por eso es tan importante el paso 12. Porque el servicio es el mejor antídoto para la soberbia. La enfermedad emocional tiene un elemento espiritual que es omnipresente. Se llama soberbia. La soberbia es la perversa enfermedad del alma. Es la que justifica todas las tonterías que hace un enfermo emocional, ya sea con programa o sin programa. Y el antídoto para la soberbia, el antídoto para el egocentrismo se llama servicio. Y si tú vas a un grupo, si tú estás en un programa pero no haces servicio, no estás practicando la inteligencia espiritual. Dice Ricardo Arjona, Dios es verbo, no sustantivo. Puedes aprenderte las sagradas escrituras de la religión que tú profeses de cabo a rabo, pero si no lo practicas en tu vida diaria, estás como aquel que se aprende toda la literatura, pero no hace lo que dice el paso 12 en el tercer renglón de su enunciado. ¿Qué dice? El segundo dice, tratamos de llevar este mensaje a los alcohólicos. Eso no es tan determinante. Abajo dice, y de practicar estos principios, en todos nuestros asuntos. En los grupos se dice tradicionalmente a los que se aprenden las citas, ¿no? Y como dijo Bill, y como dijo Bob, y como dijo la Madre Ignacia, y como dijo el doctor Silworth. Dicen, te conviertes en un pinche burro cargado de libros. Estamos viviendo una época muy triste para la humanidad, pero estamos tomando conciencia de ella. Estamos viviendo una época donde nos sobra información, pero nos falta sabiduría. Tenemos un chingo de información. Hoy como nunca sabemos que fumar hace daño, que le agregan más de 4,000 sustancias tóxicas los fabricantes. 43 reconocidos carcinógenos, resinas, barnices, como conservadores que cuando se queman se van a tus pulmones, te los desmadran. Arsénico, que es un veneno letal. Nos sobra información, pero nos sigue faltando sabiduría. Decir esto no porque me hace daño. ¿Sí sabemos qué es el alcohol? ¿De dónde viene el alcohol? El alcohol viene de la fermentación de productos naturales, que pueden ser frutas, caña, maguey, agave, la avena, ¿no? Que es con la que hacen el vodka, el whisky. Pero la fermentación son las heces fecales de las bacterias. Cuando está fermentando algo, eso que está fermentando son las heces fecales de las bacterias. Así que lo que tú bebes cuando bebes alcohol es precisamente eso que te estás imaginando. ¿Sí? ¿Sí? O sea, lo que tú estás bebiendo es mierda. Quizás eso explique por qué haces las pendejadas que haces cuando andas borracha o cuando andas borracho. Hoy tenemos esa información y algunos siguen bebiendo con singular alegría. ¿No nos falta sabiduría? Mira, si tú me dices que yo te enseño a andar en bicicleta, yo te puedo presentar un manual completo y muy sofisticado de lo que es el arte de andar en bicicleta. Ya sea a campo traviesa, ya sea en la ciudad, ya sea bajo lluvia, ya sea en una pista olímpica, en donde tiene un peralte que hace que la fuerza, en lugar de ser centrífuga, sea centrípeta, ¿no? Si tú te subes una curva te botaría, pero está hecha de tal manera que aunque te subas demasiado, la misma pista te regresa, o sea, es la fuerza inversa. Te puedo dar miles de recomendaciones. Utiliza una bicicleta Benotto de tantas velocidades, usa un gorro de estos, aerodinámico, pero mientras tú no te subas a la bicicleta, todo va a quedar en una intelectualización. Necesitas aprender el arte de andar en bicicleta con todas las células de tu cuerpo.
Porque ¿qué somos nosotros? Somos un cúmulo de células muy especializadas que sirven para determinadas funciones, pero cada célula tiene la memoria genética de lo que somos nosotros. Cada célula puede hacer un clon de ti, una sola célula, compuesta de un núcleo, de muchas sustancias y de 150,000 proteínas que son modificables, en las cuales la genética no tiene que ver gran cosa, que no sea la fisonomía y otras, pero no tiene que ver con enfermedades, no tiene que ver con herencias transgeneracionales. Fue hijo del borracho, tiene que ser alcohólico. No es cierto, es el medio ambiente. El ejemplo, lo que se grabó en tu cerebro, está grabado muy profundamente ahí. Y cuando tú te subes a la bicicleta sucede algo maravilloso. Desde que subes a la bicicleta, las glándulas suprarrenales mandan adrenalina, que te va a dar energía y coagulantes naturales por si te caes y te abres la cabeza o te sufres una herida, no te desangres. Tus glándulas cerebrales van a empezar a generar endorfinas, que son antidepresivos naturales. Por eso cuando estás deprimido te dicen haz ejercicio. Es más, para que la depresión no te pegue, haz ejercicio, punto. Media hora de ejercicio es el mejor antidepresivo que puedes tomar. Me decía un cabrón allá en Estados Unidos, oye, ¿tú no te cansas? ¿Te metes algo? Le digo, sí, le hago a las endorfinas. Dice, ¿y esas qué, cómo, dónde las consigues? No, le digo, no, esas son drogas naturales de mi cuerpo que se dan cuando hago ejercicio. ¿Sí? Tu cerebro va a empezar a generar, a sentir el placer de desplazarte sobre dos ruedas, va a generar oxitocina, dopamina, serotonina, encefalinas, que te ayudan a soportar los golpes físicos. Tu estómago va a sufrir secuestros de sangre. La sangre se va a ir a los brazos para poder controlar el manubrio y a las piernas para la locomoción. Una maravilla, todo tu cuerpo, toda la bioquímica de tu cuerpo se modifica. Y cuando te bajes vas a decir, Roberto, qué razón tenías, andar en bicicleta es maravilloso, pero ya no lo estás intelectualizando. Cada una de las células de tu cuerpo sabe lo que tiene que hacer, porque el ser humano tiene 5 billones de células en promedio, billones, 5 millones de células que trabajan con una inteligencia maravillosa, en donde cada una de las células está realizando cientos de operaciones por segundo, y cada una de las células de tu cuerpo sabe lo que las otras están haciendo. Somos una verdadera creación de Dios. Nuestro cuerpo es una maravilla que trabaja en un sistema multinivel que nos permite no solo sobrevivir, sino reproducirnos y ser felices. Y solo somos felices cuando hemos desarrollado inteligencia emocional. Cuando comprendemos que estamos aquí de paso y por lo tanto debemos apreciar y valorar a los que son nuestros compañeros de viaje. Nosotros nos tomamos por dados los unos a los otros, pero miren, en 200 años ninguno de los que aquí estamos vamos a andar deambulando por estas calles. Y vas a extrañar a todos aquellos que compartieron el tráfico, las lluvias, las elecciones del 2018, con todas sus mentiras que se dijeron. Vas a encontrar otro tipo de cosas y sobre todo una inteligencia emocional saludable. Me acerco, sé que soy una obra en proceso, que soy un ser que está evolucionando constantemente, porque yo hacía meses que no veía a David, no veía a Daniel, pero a mi amigo Arturo, pero yo sé que nosotros somos la versión corregida y mejorada de quienes éramos la última vez que nos vimos. Y que estamos unidos por la fuerza del Espíritu. El Espíritu se llama Programa de 12 Pasos, y concretamente el paso número 12, que muchos dejan así, esto es pasar el mensaje. No, pendejo, es el paso que nos habla del servicio. Es el paso que te abre una puerta, te abre una escotilla a la libertad, para que dejes de intelectualizar la espiritualidad como probablemente lo has hecho en el paso 11. Señor, hago mi oración del Padre Nuestro para mí, que soy cristiano, ¿no? Una de las religiones cristianas, no como filiación específica. Señor, y te pido por todos los demás, y esto y lo otro. Y en el paso 12 el Señor me dice, ya no me pidas, ahora tú haz algo, cabrón. Porque nada más me encargas a tus prójimos. Mira, vete a la hacienda, sírveles café, haz esto, haz lo otro, haz aquello, escucha sus vidas, ¿sí? Apóyalos, soporta sus neurosis. Ya, sí, ya te entendí que eres muy espiritual. Ahora quiero que seas más acción. Quiero que seas
verbo y no sustantivo. Esa es la parte de la inteligencia espiritual, y mientras más desarrolles tu inteligencia espiritual, mejor se manifiesta tu inteligencia emocional. Y tu inteligencia racional, que ya tiene lo suyo, la podrás ir empatando cuando entiendas algunos procesos como yo los entendí. Ahora que estoy trabajando con esta de la cuestión epigenética, yo estoy trabajando mucho con mis pacientes a nivel memoria celular. Ni siquiera me interesa que me digan lo que sienten, me interesa que sus células reciban el mensaje. Colapsar las anclas que tienen, poder hacerles creer que sí pueden hacer muchas cosas que ellos creen que no. Estoy en el punto de quitar, en la medida de lo posible, a través de la praxis de lo que he aprendido, esos diques que nos han hecho creer que somos un cuerpo y una mente, en lugar de ser una unidad física que tiene características maravillosas como cuerpo, mente y espíritu. La vida espiritual existe, y lo que primero enferma es la mente, después el espíritu, después la mente y al último el cuerpo. Necesitamos aprender a ligar esos aspectos. El programa nos da todo eso, nos da recursos maravillosos para lograr ese tipo de cosas. Escuchaba hace muchos años ya una charla que tenía Carlos Monsiváis con una señora que ya murió también, una mujer admirable, llamada Emma Godoy, la profesora Emma Godoy. Y en ese diálogo que ellos sostenían en un programa del Canal 11, me parece, le pregunta a la profesora Godoy a Carlos Monsiváis que si él conocía ese programa que se llamaba Alcohólicos Anónimos. Y él dijo sí, es un programa maravilloso. Y dice la profesora Godoy, yo también creo que es maravilloso, y me da la impresión que los alcohólicos no se han dado cuenta de la maravilla que tienen en sus manos. Y dijo Monsiváis algo que ha sido profético. Dice, no se preocupe, maestra, que yo creo que Alcohólicos Anónimos va a ser la religión del siglo XXI. Y díganme ustedes si no. Nos ha religado a nuestra esencia más profunda. Ha ido en contra de todo lo que nos decían que no debe ser. El día de hoy, en lugar de amputar el cuerpo, mejor incrementas la energía para que se den las situaciones, las remisiones espontáneas. Cuando yo me meto a ver que la bioquímica del cuerpo de mi madre probablemente me mandó a mí el mensaje de rechazo, porque ella me decía que no quería que yo naciera, entiendo el porqué de muchas cosas, y al entenderlo colapsan muchas estructuras neuróticas que se habían sostenido precisamente por la fuerza de la ignorancia. Cuando yo comprendo eso, entonces digo, el día de hoy no me voy a meter en situaciones de rechazo, pero tengo que empezar por mí. Me amo y me acepto como soy. Y lo que es más, mi poder superior me ama y me acepta como soy. Que los demás lo hagan es un deseo, pero ya no es una necesidad neurótica. Alguien me decía, oye, fíjate que me enteré que dicen algunas cosas, les dije, no me interesa. Te juro que no me interesa. Antes lo decía de dientes para afuera, el día de hoy no me interesa lo que la gente diga de mí, porque no es asunto mío. Eso me lo dijo mi maestro de meditación hace muchos años, a quien amo y respeto profundamente. Él me decía, Roberto, ¿cuándo entenderás que lo que la gente diga de ti no es asunto tuyo? La gente va a decir lo que quiera. Y si te quejas de lo que la gente dice de ti, eso no es más que el 5% de todo lo que dicen de ti. Así que no te desgastes. No te desgastes. Hoy me interesa mucho lo que yo piense y diga de mí. Soy alguien que se ha estado preocupando por integrar el programa a los conocimientos psicológicos de nueva generación. Y hoy vemos que los conocimientos psicológicos están íntimamente ligados a los procesos fisiológicos de nuestro ser. Nacemos con predisposición genética a muchos trastornos como herencia de la bioquímica que nuestra madre nos dio cuando estábamos en su vientre. Y eso no lo vas a sacar en una escritura. Decía Carl Jung, junto con Ken Wilber, que es uno de los grandes psicólogos contemporáneos, que la conciencia tiene muchos niveles, y Wilber dice que son 9, Jung decía que son 7, y dice, hasta ese nivel, al 7º nivel, solo Dios puede llegar.
¿Recuerdan lo que dice Bill W? Solo un acto de la divina providencia podría remover la obsesión por beber. ¿Por qué? Porque la adicción está instalada en el 7º nivel de la conciencia y ahí solo Dios puede llegar. Por eso es tan importante la experiencia espiritual. No en sí el trabajo de 4º y 5º paso, ¿eh? El trabajo de 4º y 5º paso sí se puede convertir en una experiencia espiritual, solo si eres honesto. Si no, nada más fue un trabajo mal hecho. Pero no puede ser una experiencia espiritual, porque el requisito es un colapso total del ego, y el ego solo colapsa cuando eres honesto, cuando eres honesta. Tenemos muchas cosas por trabajar. Yo les quiero agradecer infinitamente a los miembros del grupo la invitación. Le agradezco a todos ustedes también su atención y ojalá y podamos seguir dando testimonio de que el programa funciona, pero con una mente abierta, Muchos dicen, ya todo está escrito. No, no es cierto. Bill sabía mucho más de lo que nos dejó escrito. Y algunas cosas nos las dejó de tarea, ¿eh? Entre ellas, encontrar las raíces de nuestras neurosis, que hasta donde lleguen nuestras capacidades neurofisiológicas, haremos lo posible. Habrá algunos segmentos de nuestra vida a donde solo Dios podrá llegar. Y para eso tenemos excelentes recursos: oración y meditación. El esfuerzo de fe es fundamental, y creo que precisamente Dios, que nos hizo poderosos, también nos puso un cierto límite. Hay cosas que no podremos hacer para recordar que siempre un poder superior será el siguiente recurso, será la siguiente frontera. La próxima frontera de nuestro desarrollo personal, yo creo que es una sana relación con un poder superior a partir de algo que se llama fe. No se puede ver ni tocar, pero nos anima, nos da vida y puede ser el nuevo sendero de nuestra existencia. Entonces, pues, gracias. Esto es parte de lo que yo entiendo por la inteligencia espiritual. Tiene mucho que ver con emociones básicas, pero creo que tiene que ver más también con la combinación de nuestro intelecto, de nuestra mente racional y sobre todo de la inteligencia espiritual. Obviamente, inteligencia social, que va por default en la inteligencia emocional. ¿De acuerdo? Bueno, pues de mi parte es todo. Muchas gracias, felices 24 horas a todos ustedes, y si podemos cortarle, Dani, para hacer algún comentario adicional, que ya no tiene caso que quede grabado. Muchas gracias a todos ustedes. Quiero comentarles también que traigo un material que hemos sacado desde que inició